Hola amigos, estamos en presencia del prolífico cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy y con el ministro de Cultura y Turismo Ricardo Miranda, quien también es de origen nicaragüense. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Nicaragua, de la situación actual. Sabemos, Luis Enrique, que cuando hablamos hace escasas 2 semanas aproximadamente, ya teníamos alrededor de unos 350 víctimas de la crisis política que vive Nicaragua. Ya se han sumado más víctimas e incluso se hablan de desaparecidos alrededor de unos 700, 800, que no se saben cuáles son los destinos de esas personas desaparecidas. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo se puede salir de esta situación que yo la veo que tiene muchos rasgos de peligro, sobre todo para el pueblo de Nicaragua? Así es. Efectivamente es una situación terrible, de terror, de un terror que viene, por supuesto, de las fuerzas oscuras del régimen contra un pueblo desarmado. Pueblo desarmado que lo único que ha querido en estos años, no en estos meses, en estos años desde el 2007 que Daniel Ortega subió nuevamente al poder, es poder expresarse en libertad y poder decir lo que le parece y lo que no le parece, en todo sentido. Entonces cada vez se ha ido cerrando ese anillo de represión hasta que llegó un momento, por una situación muy particular, que los jóvenes universitarios, que como digo yo, son los que nos devolvieron el honor y son los que tienen la palabra y son los que están poniendo los muertos en gran parte, nos sacaron de esta modorra, de este adormecimiento que teníamos nosotros en Nicaragua. Yo que soy de la generación de los 80, ¿verdad? Puedo decir que esto yo nunca creí que volviera a suceder en Nicaragua. Una situación de terror peor, como ha dicho Ricardo esta tarde. Entonces yo pienso que hay que ayudar mucho a Nicaragua con la solidaridad, pero no es una solidaridad no solamente moral, tiene que ser política, tiene que ser económica, tiene que ser de divulgar la verdad. Solo la verdad nos puede hacer libres. Y ahí estoy diciendo yo una cosa muy importante, porque hay una mentira permanente, constante, ¿cómo es que se llama?, en el gobierno de Nicaragua, recurriendo a un arma poderosísima que es el dinero. Tienen mucho dinero todavía el gobierno de Nicaragua y está recibiendo todavía dinero a nivel internacional, de tal manera que tenemos que bloquear ese dinero que vaya para Nicaragua, porque es la única manera de poder hacer que las armas no tengan municiones y por supuesto no llegue a morir más gente. Más de 400 muertos, miles de heridos, miles de desaparecidos, torturados. Todos los días están persiguiendo jóvenes y sobre todo jóvenes, porque sabe que son los jóvenes, siempre son los rebeldes y los que tienen la palabra. Ellos nos devolvieron y la reserva moral de Nicaragua son estos jóvenes, así que mis respetos. Siempre son los jóvenes los que salen adelante. Ministro Miranda, vemos que varias organizaciones o varios grupos nicaragüenses en el exterior se han estado reuniendo para ver cómo ayudan a sus conciudadanos allá en el país. Y sabemos también que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y yo creo que muchas de las personas de esos políticos que han estado mandando o dando las órdenes para matar al pueblo, en algún momento se van a tener que enfrentar a la justicia. ¿Cómo ve usted eso? Mire, yo salí de mi país a un plazo corto después de que sucedió la guerra civil y me acuerdo que muchas cosas sucedieron en esos tiempos de que me dejaron con unas memorias muy tristes de mi país, y mucho tiempo después llegué y vi cómo las cosas habían cambiado. Y no recientemente, exactamente fue en diciembre del año pasado que estuve la última vez en Nicaragua y veí que había algo que sucedía, pero no estaba seguro lo que venía, y viendo lo que está sucediendo, lo que sucedió en abril empezando este año, fue para mí, es como recordar otra vez, revolver la historia, porque se ha visto cosas de que me acuerde son peor todavía de lo que sucede antes. Por parte de nosotros como ciudadanos que somos de Canadá, que tenemos también los derechos de que se le están negando a gentes en Nicaragua y en realidad en varias partes de la América Latina, que tenemos no solamente la capacidad, pero el deber moral de hablar por ellos y decir y expresar de esta manera lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en varias partes de la América Latina, que no es justicia lo que sucede y que necesitamos no solamente hablar con la gente como yo, que somos los políticos,
políticos, pero entre sí las comunidades apoyarse unas a las otras, porque si no vamos a seguir repitiendo esta historia tan triste de la América Latina y nunca vamos a seguir adelante. Y eso es lo peor que puede suceder. Nosotros hemos visto aquí que miembros del Parlamento han llegado a la Casa de los Comunes en Ottawa y han ayudado a otros países que están en situaciones similares, como en el caso de Venezuela. ¿Es posible que un miembro del Parlamento, yo sé que por su rol usted no puede dirigirse directamente a funcionarios o al gobierno nicaragüense, pero es posible que de repente un miembro del Parlamento llegue a la Casa de los Comunes y plantee la situación tan crítica por la que está pasando Nicaragua? Bueno, lo que yo le puedo decir es que varios miembros del gabinete federal y yo hemos tenido la oportunidad de conversar de esto y que tal vez suceda, no lo sé. Eso tiene que ver, por supuesto, con los calendarios parlamentarios y las posibilidades que existen para cada miembro del Parlamento de expresarse. Yo no puedo hablar por ellos. Lo único que le puedo decir es que yo en la legislatura de Alberta sí he hablado acerca de esto, lo que sucede al introducir visitantes que han llegado y tener la oportunidad de estar en el récord, diciendo que mi país de origen están cometiéndose atrocidades y que es preocupante no solamente por el bien de la gente en Nicaragua, sino que hemos visto y la gente se ha preguntado por qué vienen tantos inmigrantes a los Estados Unidos, sabiendo que es la posibilidad de que pueden quitarles a sus hijos y meterlos en cárceles, en lugares que no son para niños. Y la gente se pregunta por qué. Y yo digo, tienen solamente que encender la televisión y poner los canales de la América Latina para darse cuenta por qué la gente está saliendo de la América Latina y se está exponiendo a tanto peligro y tal vez a ser capturados en la frontera tratando de cruzar, como se dice, ilegalmente. Porque hay razones, porque hay muchas cosas que son penosas, que son graves, que son dañinas, que son, bueno, leso a la humanidad, ¿no? Prácticamente. Entonces, mucha gente se pregunta el por qué y las respuestas son aún más fáciles de entender, pero tiene que haber por lo menos un despertamiento y también de la parte de los medios de comunicación asegurar de que esta historia siga siendo parte de la conversación a diario. No es que no se ha hecho nada, porque sí hemos visto, por ejemplo, la administración del presidente Trump se ha sancionado a funcionarios oficiales del gobierno de Ortega. Y también hemos visto cómo hoy se ha creado como un grupo que va a monitorear la crisis de Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA. El consenso hoy en día es que hayan elecciones libres y transparentes en Nicaragua. ¿Es eso posible? Bueno, en primer lugar, antes que nada tiene que haber justicia. Si no hay justicia, no puede haber lo demás. No puede ser una burla para el pueblo, no puede ser una ofensa para el dolor de tantas madres de mártires y héroes que han caído apenas en estos 3 meses. Si no hay justicia, no va a pasar nada. De tal manera que es una cosa que hay que tomar muy en cuenta. Por supuesto, democratización para adelantar elecciones y dentro del marco constitucional, que es lo que dice la OEA y que es lo que reclama el gobierno, volver a recurrir a lo que se hizo en 1989, que fue adelantar las elecciones para que se pudiera crear condiciones democráticas de traspaso de poderes. Entonces, pero yo creo que si no hay justicia, no va a haber paz. Y mi paz urge. Yo le podría decir, por ejemplo, de que si usted se ve, yo puse un video en mis medios sociales porque aparte de ser político también soy researcher, me gusta, y entonces yo encontré videos del 1978 cuando la OEA estaba discutiendo este mismo situación en Nicaragua y entonces lo que hice fue poner el video del 78 con el video del 2018 sí. Y es triste ver que casi son las mismas palabras las que se están utilizando. Y no ocurrió nada. Y estamos en esta, míreme, 40 años, tal vez 30 años después de eso, y aquí estamos en lo mismo. Es que el poder yo creo que siempre es el mismo. Mariela, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Sabes por qué? Porque hablamos precisamente de la importancia, porque hay una campaña del gobierno para desmentir todo lo que está pasando y lo están haciendo dentro de Estados Unidos, inclusive, ¿no? Independientemente de recurrir a sus propios amigos, pero
es muy importante que tomemos la iniciativa a través de los medios de comunicación, y por eso quiero agradecerte muchísimo este gesto de solidaridad tuyo, y por supuesto que es mutuo con Venezuela. Muchísimas gracias. Yo admiro a los artistas y a todas las personas que están trabajando en el área de la cultura, porque son los primeros en utilizar su plataforma para alertar a los demás de lo que está ocurriendo en sus países. Bueno, así porque que es la sí. humanidad es lo que nos hace artistas a nosotros. En Venezuela nosotros tenemos a Gabriela Montero, la pianista que ha estado recorriendo diferentes partes del mundo para hablar sobre la situación de Venezuela, y en Nicaragua tenemos a Luis Enrique Mejía Godoy y a su sobrino, que viene también dentro de salsa, el príncipe, sí, en 2 semanas viene para el Expo Latino Así Festival. es. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad latinoamericana aquí en Calgary. Gracias, Ricardo. Mi patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, como un río de sangre inocente.